Buen día. Los contratos típicos en Guatemala. Eso va a ser nuestro tema en el día de hoy. Los contratos típicos en sí son aquellos contratos que se encuentra previsto y regulado en una ley, de las cuales enumeraremos de la siguiente manera. Contrato número 1, de compra-venta mercantil, que es aquel contrato en sí, en cuanto el vendedor específicamente con propósito de especulación comercial transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador en este caso se obliga a pagar el precio en dinero, regulado artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Número 2, contrato de suministro, que es aquel contrato de modalidad de la compraventa a plazos de bienes, muebles o servicios, regulado en el artículo 707 al 712 del Código de Comercio. Asimismo, tenemos número 3, contrato estimatorio, que es aquel en cuanto a una parte llamada consignante y entrega a otra llamada consignatorio mercaderías a un precio estimado para que le pague en este caso el precio o que le devuelva las cosas en el plazo convenido, regulado en el artículo 707 al 713 del Código de Comercio. Asimismo, tenemos el contrato número 4, el de transporte, que es en cuanto el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas, regulados en el artículo 794 al 801, 803 al 808, 811 al 813, 816 y 817 del Código de Comercio. Número 5, contrato de hospedaje, que es aquel contrato en cuanto una persona se obliga a dar albergue a otra mediante retribución específica convenida, no comprometiéndose a la alimentación, regulado en el artículo 866 al 877 del Código de Comercio. Asimismo, tenemos el contrato número 6 de depósito mercantil. Esto lo tenemos regulados en los artículos 714, 715, 717 del Código de Comercio. Asimismo, tenemos el contrato número 7, el contrato de fideicomiso, es en cuanto una persona llamada fideicomitente transmite a bienes a otra llamada fiduciario, con fines específicos en este caso y en beneficiario de un tercero llamado fideicomisario. Entonces lo tenemos regulado en el artículo 766 al 793 del Código de Comercio. Tenemos también como número 8, contrato de mutuo mercantil o préstamo mercantil, regulado esto en los artículos 714 al 1942 del Código de Civil. Esto se trata de en cuanto una persona entrega a otra dinero o otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie o la misma calidad. Esto se celebra hay contrato mercantil, sí, es que se celebra entre comerciantes y cuando la cosa prestada se destina a actos de comercio en sí específico. Y tenemos el contrato de apertura de crédito, que es el sujeto acreditante se obliga en sí a poner a disposición de otro acreditado una determinada cantidad de dinero o bien a contraer durante ese tiempo una obligación a su nombre, regulado en el artículo 718 y 728 del Código de Comercio. Tenemos como número 10 el contrato de cuenta corriente. Se trata en cuanto se obligan a entregarse a remesas recíprocas de bienes de diversas naturalezas, cuyo valor dinerario constituyen a partidas de abono o cargo de cuenta de cada cuenta correntista. Lo tenemos regulado en el artículo 734 a 743 del Código de Comercio.
También tenemos como número 11 el contrato de descuento, que consiste en la adquisición por parte del descontador de un crédito a cargo de un tercero, de que es titular o descontatario, mediante el pago o al contado del importe del crédito menos de la tasa de descuento. Lo tenemos regulado en el artículo 729 al 733 del Código de Comercio. Contrato número 12, carta de orden de crédito. Se trata en cuanto por el medio del cual en sí quien lo expide, dador, se dirige a un destinatario ordenándole la entrega de una suma de dinero. Entonces lo tenemos regulado en el artículo 750 al 756 del Código de Comercio. También tenemos la tarjeta de crédito, que es en cuanto a una persona determinada que le da derecho a adquirir bienes, servicios, al crédito. Lo tenemos regulado en el artículo 757 del Código de Comercio. Número 14, el contrato de crédito documentario, que es aquel en cuanto el comprador ordena a su banco que le pague al vendedor contra la recepción de ciertos documentos comprobatorios. Esto lo tenemos regulado en los artículos 758 al 765 del Código de Comercio. También tenemos el contrato de participación. Se trata de una contribución de negocios de otro, participación en sus resultados. Esto lo tenemos regulados en el artículo 861 al 865 del Código de Comercio, así como también tenemos el contrato de edición, que es aquel por el cual el autor de una obra intelectual específicamente concede el derecho de explotarle a un tercero llamado editor. Como número 17 tenemos el contrato de representación de ejecución pública. Se trata de cuanto el autor de una obra literaria autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en su obra, ya sea audiovisual o fonograma para su reproducción. También tenemos lo que es el contrato de comisión. Se trata de que una persona se encarga mediante cierta retribución a verificar a nombre propio, pero por cuenta ajena, determinada operación de comercio. También lo tenemos regulado en el Código de Comercio, artículo 303 a 307, 311, 312, 314, 317, 320 y 329. Y también tenemos el contrato de correteaje, que es una o más partes interesadas en cuanto llega en la conclusión de un negocio y se obligan a pagar al corredor el corretaje si el negocio en sí se concluye por efecto de su intervención, regulado en el artículo 292, 293, 301, 671 del Código de Comercio. También tenemos el contrato de agencia, que por el cual un empresario de manera permanente, mediante una remuneración con cierta independencia, asume el cargo de preparar o realizar otros contratos mercantiles en cuenta de otro empresario, no en sí específicamente en su propia cuenta. Lo tenemos regulado en el artículo 280 al 283 del Código de Comercio. También tenemos el contrato de seguro, que es en cuanto el asegurador se obliga a resarcir el daño o a pagar a una suma de dinero a realizarse la eventualidad prevista en un contrato. También tenemos el contrato de reaseguro. Lo tenemos regulados en los artículos 1025, 1029 y 1032 del Código de Comercio de Guatemala, así como también el número 25, el contrato de fianza, que es en cuanto una
afianzadora de una retribución prima específica se compromete con el acreedor a responder las obligaciones de otro fiado. Para el caso de incumplimiento, está regulado en los artículos 1025, 1029 y 1032 del Código de Comercio. Y por último tenemos el contrato de reafianzamiento, que se trata a una afianzadora en cuanto se obliga a pagar a otra en sí la proporción que se estimule, las cantidades que ésta debe cubrir al beneficiario de una fianza. Muchísimas gracias por su atención.